tortilla de patatas o tortilla española. Hola, si es la primera vez que vienes, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Hoy vengo con una receta básica donde las haya, de lo más, la tortilla de patatas o tortilla española. Hay miles de recetas de tortilla de patatas por todo internet, en blogs, en YouTube, pero yo no tenía la mía y oye, también quería tenerla en mi canal. Especialmente porque ahora, en esta época que estamos pasando de confinamiento en casa, sin poder salir, hay mucha gente que a lo mejor le puede dedicar más tiempo a la cocina, sobre todo gente joven, gente que a lo mejor le ha pillado fuera de su casa y no tiene a su madre cerca para que le haga su tortillita de patata. Bueno, pues ya verás que es una cosa súper fácil de hacer, tiene su técnica como todo, pero bueno, no tiene tampoco ningún misterio. En cuanto al dilema de siempre, ¿con cebolla o sin cebolla? Bueno, en casa nos gusta con cebolla y yo así es como la voy a hacer, pero si no te gusta con cebolla, este paso lo tienes que obviar y ya está, no le pongas cebolla. Lo demás se hace todo igual. Yo te lo voy a explicar paso a paso. Si sigues mis pasos no tiene por qué salirte mal. Así que vamos a comenzar. Los ingredientes que necesitamos son 1 kilo de patatas, que son aproximadamente unas 5 patatas grandes o 6 o 7 patatas más pequeñas, 8 o 9 huevos tamaño L, una cebolla, esto es opcional, si la quieres sin cebolla no se la pongas, sal al gusto y medio litro de aceite de oliva para freír. Lo primero que tenemos que hacer es pelar todas las patatas. Si tienes un pelador, mucho mejor, porque así te aseguras que vas a quitar solo la piel y no te llevas media patata como pasa a veces con un cuchillo. Una vez peladas las vamos a lavar. Yo las coloco en un colador y las enjuago muy bien bajo el grifo con un chorro de agua fría. Ahora las vamos a cortar en trocitos. Yo para esto siempre utilizo un cuchillo pequeño de tipo puntilla, que en mi opinión son los más cómodos para cortar patatas. Los trozos puedes partirlos como más te guste. A mí me gusta hacerlo así en lascas. Hay quienes les gusta partirlos en cuadraditos o en cubos. La forma es lo de menos. Lo realmente importante es intentar que todos los trocitos tengan el mismo tamaño para que después la patata quede frita por igual y no queden unos trozos más crudos que otros. Ahora vamos a freír las patatas. Yo voy a utilizar la sartén dupla de Bra y voy a repartir las patatas entre las dos sartenes, puesto que es una gran cantidad y en una sola no me cabe. Les ponemos un poquito de sal y voy a repartir el medio litro de aceite entre las dos sartenes. Si tú vas a hacer la tortilla en otra sartén más grande, pues fríe las patatas en esa misma sartén igualmente. Como te decía, ponemos el aceite en la sartén, primero a fuego fuerte. Una vez que está bien caliente, vamos a poner las patatas. Y después vamos a bajar el fuego como a la mitad. Es importante bajar el fuego porque lo que queremos es que las patatas se vayan haciendo poquito a poco. Si lo dejamos muy fuerte, se quedarían crujientes por fuera, pero más duras, y lo que queremos es que se queden blanditas. Ponemos otra pizca de sal a la otra mitad de las patatas que también vamos a freír. Y mientras que las patatas se están friendo, vamos a ir batiendo los huevos en un bol. Una vez que hemos cascado todos los huevos, vamos a batirlos. Una cosa importante, los huevos para tortilla no hay que batirlos en exceso. Lo que vamos a hacer simplemente es romper las yemas y batirlos un poquito hasta mezclarlos bien, pero nada más.
No tiene que salir ni espuma, ni tienen que aumentar el volumen, ni nada de eso. Simplemente un poquito mezclarlos y ya está. Añadimos una pizca de sal, mezclamos un poquito para integrarla y reservamos, que nos vamos de nuevo con las patatas. Cuando veas que estas ya están más blanditas y van adquiriendo un tono dorado, le vamos a añadir la cebolla. En circunstancias normales le pongo una cebolla entera, pero ahora solamente me quedaba este poquito en casa y al encontrarnos en pleno estado de confinamiento no se puede salir salvo causas muy justificadas. Así que ya tengo apuntadas las cebollas para mi próxima compra, porque la tortilla va a quedar igual de rica. Y si te gusta sin cebolla, no se la pongas y listo. Cuando la patata ya esté blandita y la cebolla transparente, vamos a retirarlas de la sartén. Yo las coloco sobre un colador con un cuenco debajo para que vaya cayendo el exceso de aceite. Las mantendremos durante un par de minutos aproximadamente hasta que todo el aceite haya caído. Y ya una vez bien escurridas, las añadimos al bol con los huevos batidos. Con ayuda de una espátula o una cuchara mezclamos las patatas con el huevo batido. Y otra cosa muy importante en la tortilla, es un truco para que quede mejor todavía, es dejar reposar esta mezcla entre 3 y 5 minutos. De esta forma la patata se impregnará muy bien del huevo batido y conseguiremos una tortilla con una textura suave y muy cremosa. Antes de cuajar la tortilla en la sartén debemos probar el punto de sal. Para ello, con una cuchara probamos un poquito. En mi caso le faltaba un pelín de sal, así que se la añado, mezclo un poco y vuelvo a probar de nuevo. Ahora está perfecta. Vamos a cuajarla. Y una cosita, el aceite de freír las patatas no se tira. Yo lo cuelo, lo dejo en una jarrita y es perfectamente reutilizable. En la misma sartén vertemos un chorrito de ese aceite a fuego medio y vertemos la mezcla de huevo y patatas. Le iremos pasando por alrededor una espátula o una lengua pastelera y cuando veamos que la parte de abajo ya está cuajada, es el momento de darle la vuelta. Es muy importante hacer una tortilla en una sartén antiadherente, ya que si no, al darle la vuelta, se nos desmoronaría toda. Con este tipo de sartenes es muy fácil dar la vuelta a la tortilla, lo único que tienes que hacer es acoplar la otra sartén encima, cerrar hasta oír clic, de forma que quede herméticamente cerrada. De esa manera, al darle la vuelta no se sale nada, y mira qué pintaza. Y ya tenemos hecha nuestra tortilla de patatas o tortilla española, que como puedes ver, queda espectacular. La voy a partir para que veas cómo queda por dentro. En casa no nos gusta demasiado hecha, aunque tampoco cruda, una cosa intermedia, que quede cuajadita pero jugosa. Mira su interior, es una auténtica delicia. Sigue todos estos pasos y anímate a hacerla, porque ya te digo que te van a hacer la ola. Bueno, pues ya has visto lo fácil que es hacer una tortilla de patata. No me dirás que no tienes excusa, ya no tienes que tener a tu madre cerca, aunque bueno, seguramente que como la de tu madre no hay ninguna, porque eso nos pasa a todos. Es verdad que con esta sartén es una gozada, porque es que le vas a dar la vuelta y no cuesta nada de trabajo, no se te cae, no se te derrama. Está muy bien. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a me gusta, déjame tu comentario aquí debajo y si no lo has hecho todavía, suscríbete a este canal. Pincha la campanita y así YouTube te notificará cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Visita mi blog www.enmisalsa.es. Allí puedes ver esta receta por escrito y muchas más. Y nada más, nos vemos en la próxima receta.
Un besito. Chao.